Imagina a un Mustang de 19 años, solo en un refugio, abandonado por todos los que alguna vez le prometieron una vida mejor. Un caballo tan roto, tan marcado emocionalmente, que nadie creía que tuviera una oportunidad. Pero entonces, una mujer entró en su mundo. Lo que sucedió después te romperá el corazón y restaurará tu fe en la humanidad. Prepárate para presenciar una transformación que te dejará sin aliento, demostrando que con amor y determinación todo es posible. Te pierdas el viaje más emotivo de tu vida. El refugio estaba en silencio, un silencio casi inquietante. Un viento suave se filtraba a través de las grietas del techo del granero, llevando consigo el eco de truenos lejanos mientras la tormenta afuera comenzaba a intensificarse. El granero, aunque aún resistente, había envejecido con el tiempo, su madera oscurecida por años de abandono. El olor a heno se mezclaba con el tenue aroma de la humedad, creando una atmósfera de olvido, donde cada rincón susurraba historias del pasado. Entre la penumbra y el silencio, un caballo se distinguía de los demás. Un Mustang de 19 años llamado Rocky, cuya orgullosa esencia se había desvanecido tras años de soledad. Su pelaje, que en su juventud había brillado con un intenso tono bayo, ahora lucía desigual y deslucido. El brillo vibrante que alguna vez llevó consigo estaba oculto bajo capas de polvo y suciedad, un reflejo tangible del tiempo que había pasado en el olvido. Su crin, enredada y descuidada, caía como un velo sobre su rostro, ocultando la pequeña estrella blanca en su frente, la única marca que quedaba del Mustang salvaje que solía ser. Sus ojos, que alguna vez brillaron con el fuego de las llanuras, abiertas, ahora parecían vacíos, perdidos en la monotonía de su aislamiento. Su cuerpo, aunque aún fuerte, cargaba el peso de los años. Sus músculos, endurecidos por la inactividad, sus articulaciones adoloridas tras demasiado tiempo en 1900, el mismo lugar. El refugio había sido su hogar por tanto tiempo que apenas recordaba otra vida. Había llegado allí después de ser sacado de la naturaleza, con la promesa de cuidados y una vida pacífica. Pero esa promesa se había roto hacía mucho. Durante meses, tal vez años, había permanecido allí, rodeado por el aroma de otros caballos, pero sin poder salir jamás. Sus dueños lo habían abandonado y nadie había venido a reclamarlo. Su existencia se había reducido a un ciclo interminable de hambre y espera, con la esperanza de que algún día, bajo todas esas capas de miedo, aún quedaba algo. Solo necesitaba paciencia. Los minutos se alargaban como horas mientras Alice permanecía sentada en el frío, esperando. Su corazón latía con calma en su pecho y dejó que el silencio se asentara entre ellos, permitiendo que Rocky hiciera el siguiente movimiento por su propia voluntad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, él dio un pequeño paso hacia adelante. Apenas fue perceptible, pero para Alice lo significaba todo. El movimiento fue sutil, casi imperceptible. Sus cascos rasparon ligeramente el suelo cubierto de heno, mientras se acercaba apenas un poco más. Y entonces, por primera vez, sus ojos se suavizaron. Alice sonrió. Apenas un gesto, las comisuras de sus labios alzándose con una satisfacción silenciosa. No había huido. No había elegido volver a refugiarse en las sombras de su pasado. En cambio estaba allí, observándola, dándole una oportunidad. «Buen chico, Rocky», susurró con suavidad, apenas un aliento. «Lo estás haciendo muy bien». No intentó tocarlo enseguida. No había prisa. Alice sabía que la confianza era como una flor frágil. Demasiada presión la rompería. Demasiada distancia la dejaría marchitarse. Así que se quedó quieta, dándole el espacio que necesitaba, sin perder esa presencia tranquila y reconfortante. Pasaron algunos minutos antes de que Rocky diera otro paso, esta vez con un poco más de seguridad. Alice sintió su corazón latir con anticipación, pero mantuvo su rostro neutral. Lo dejó moverse a su propio ritmo. Se estaba acercando, pulgada a pulgada, y Alice no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Finalmente, como si decidiera que ella era segura, Rocky dio un paso más, un movimiento audaz. Bajó ligeramente la cabeza, permitiéndole ver mejor su crin. No era una invitación para tocarlo, aún no, pero era un avance. Alice,
Sintiendo el cambio en el aire, levantó su mano lentamente, solo unos centímetros. La dejó suspendida entre ellos, en un gesto silencioso de respeto. Los días después de ese primer paso fueron lentos. Mucho más lentos de lo que Alice esperaba. Pero no se desanimó. Si algo significaban esos pequeños avances, era que la confianza estaba empezando a formarse. No era inmediato. No era fácil. Pero era real. Alice pasaba horas con Rocky cada día. A veces, simplemente, se sentaba cerca, hablándole en voz baja. En otras ocasiones, le leía en voz alta, dejando que la cadencia rítmica de su voz llenara el silencio del granero, esperando que lo calmara. Algunas mañanas, le traía heno fresco, un balde de agua limpia, y se quedaba a su lado mientras él comía. Sabía que romper sus muros tomaría más que palabras. Tomaría tiempo. Y consistencia. Rocky seguía siendo cauteloso. Seguía observando cada uno de sus movimientos, sus ojos oscuros siguiéndola con atención, como si esperara que en 1901, cualquier momento ella le hiciera daño. Pero ya no se refugiaba en los rincones oscuros del granero. Y eso era progreso. Al quinto día, Alice intentó algo diferente. Se quedó de pie en la entrada del granero, mirando hacia los campos abiertos. La lluvia de la noche anterior había cesado, dejando la hierba húmeda y brillante bajo la suave luz de la mañana. La escena era pacífica, serena, exactamente el tipo de paisaje que Rocky había conocido en su vida anterior. Alice giró la cabeza y lo miró. Su voz flotó suavemente en el aire del granero. ¿Te gustaría salir, Rocky? Las orejas del Mustang se movieron levemente. Su cabeza giró hacia las puertas abiertas, y por un breve instante, Alice creyó ver un destello en su mirada. Interés. Pero cuando notó que ella lo observaba, dudó. Alice no se movió. Esperó. Sabía que esta decisión tenía que ser suya. No podía forzarlo a hacer algo para lo que aún no estaba listo. Simplemente permaneció allí, dándole espacio. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, Rocky dio un paso hacia ella. Su cuerpo estaba tenso, inseguro, pero su mirada estaba fija en el horizonte. El corazón de Alice se aceleró. No quería apresurarlo, así que dio un paso hacia atrás, dándole aún más espacio. Rocky titubeó al llegar a la entrada del granero, sus cascos apenas cruzando el umbral, pero luego dio otro paso y salió. Alice no lo siguió de inmediato. Se quedó atrás, permitiéndole procesar lo que acababa de hacer. El viento le agitó la crin, y él alzó la cabeza, contemplando los espacios abiertos frente a él. Sus fosas nasales se expandieron al inhalar el aire fresco. Por un largo momento, Rocky se quedó inmóvil. Era como si estuviera recordando algo. Algo que había estado enterrado. Algo que había perdido. La libertad. El espíritu salvaje que había estado dormido por tanto tiempo parecía despertar, aunque de manera sutil, con cautela. Giró la cabeza y miró a Alice. Ella seguía de pie, a unos pocos pasos de distancia, sus brazos cruzados suavemente sobre su pecho. Una tarde, mientras el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, Alice decidió que era hora de intentar algo nuevo. Llevaba varios minutos observando a Rocky en silencio, y notó algo diferente. Estaba calmado. Grazaba tranquilamente en el centro del campo, la cabeza baja, su cuerpo ya no estaba tenso, sus músculos no parecían rígidos, era como si algo hubiera cambiado. Por primera vez en semanas, Rocky parecía en paz. Alice se movió lentamente, sin hacer ruido, sin querer sobresaltarlo. Había aprendido a ser paciente, a escuchar su lenguaje corporal, a dejar que él marcara el ritmo. Dio un paso, luego otro, siempre manteniendo la distancia, su presencia, suave y tranquila. Las orejas de Rocky se movieron levemente en su dirección, pero no se apartó. Seguía inseguro. Pero había un cambio sutil en su postura. Un pequeño indicio de que estaba dispuesto a confiar un poco más. Alice respiró hondo, y continuó acercándose, cerrando la distancia entre ellos, pero esta vez, no se detuvo. Siguió avanzando hasta quedar a solo unos pasos de él, lo suficientemente cerca para extender la mano, pero no tanto como para hacer que se sintiera incómodo. Mantuvo sus manos a los lados, dándole el control de la situación. Por un largo momento, permanecieron así, en silencio, sin moverse.
Era el tipo de silencio que lo decía todo. Alice podía sentirlo. El peso del momento. La conexión que estaba empezando a formarse entre ellos. No había prisa. No había imposición. Era algo que debía suceder por sí solo. Y entonces, de manera inesperada, Rocky levantó la cabeza y dio unos pasos cautelosos hacia ella. Su cuerpo estaba relajado. Sus ojos, suaves, ya no estaban llenos de sospecha o miedo. Estaba tomando una decisión. Suya y de nadie más. Alice contuvo la respiración. Por un instante, pensó que tal vez se alejaría. Pero en cambio, Rocky dio un paso más. Su cabeza bajó ligeramente. Su hocico estuvo a punto de rozar su mano extendida. Estaba confiando en ella. Alice no se movió. No quiso forzarlo. Se quedó quieta, permitiendo que fuera él quien decidiera si quería dar ese último paso, y cuando lo hizo. Cuando su hocico tocó suavemente la palma de su mano, Alice sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Ese era el momento. El instante en que Rocky realmente se permitió confiar otra vez. No lo acarició. No, lo jaló hacia ella. Simplemente permaneció allí, dejándolo sentir su presencia. El simple acto de contacto, de confianza, era suficiente. Rocky frotó su nariz contra su mano por un instante más, luego retrocedió ligeramente, como si dijera que aún necesitaba su espacio. Alice lo entendió. Retrocedió un paso también, dándole el tiempo para procesarlo. Era su elección. Su ritmo. Mientras lo observaba, los días comenzaron a desdibujarse en una mezcla de trabajo duro, largas horas y momentos de silenciosa reflexión. Alice se había convertido en parte del ritmo del granero. Las mañanas comenzaban temprano, con la primera luz del amanecer filtrándose por las grietas del refugio. Las noches terminaban con el suave sonido de Rocky masticando heno fresco. La luz de la mañana se filtraba a través las grietas del granero, proyectando un resplandor cálido sobre el suelo polvoriento. Era una escena tranquila, pero Alice podía sentir la tensión que flotaba en el aire. El vínculo entre ella y Rocky se había fortalecido en las últimas semanas. Pero hoy algo era diferente. Había un peso invisible entre ellos, un presentimiento, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Algo dentro de Rocky, algo que aún no había sido completamente sanado. Alice había pasado los últimos días observándolo, con atención. Rocky confiaba más en ella ahora. Le permitía acercarse. Incluso buscaba su contacto de vez en cuando. Pero todavía había momentos en los que su mirada se oscurecía con miedo. Pequeñas sombras del caballo que había sido abandonado, olvidado y obligado a sobrevivir solo. Alice lo sabía. Rocky no estaba completamente curado. Su cuerpo, tal vez. Pero su corazón, su espíritu, seguía roto, seguía cargando el peso del abandono, y Alice comenzaba a darse cuenta de algo importante. Por mucho que ella lo amara, por mucho que lo cuidara, había una parte de Rocky que tal vez nunca soltaría su pasado. Ese día, decidió llevarlo a caminar fuera del refugio. El sol brillaba en lo alto. El pastizal se extendía sin fin frente a ellos. Alice pensó que el aire fresco, el espacio abierto, podrían aliviar la sensación pesada que flotaba entre ambos. Hacía mucho tiempo que Rocky no pasaba tanto tiempo afuera. Y ella quería ver cómo reaccionaría ante la inmensidad del mundo más allá del refugio. Cuando Alice abrió la puerta, del granero, Rocky vaciló. Se detuvo en el umbral. Su cuerpo se tensó. Observó el campo abierto, el viento moviendo la hierba suavemente. Algún día, alguien vendría a sacarlo de ese lugar. Pero con el paso del tiempo, la esperanza comenzó a desvanecerse. El mundo fuera del refugio se había convertido en un sueño inalcanzable. Rocky ya no era un caballo joven. Era un alma, vieja, resignada a su destino, sin confiar en nadie y convencida de que el mundo lo había olvidado. Pero algo cambió el día en que Alice llegó. Ella tenía poco más de 30 años, alta, con manos firmes y un corazón lleno de compasión. Había dedicado su vida a rescatar y rehabilitar animales, y su instinto siempre la había llevado hacia caballos como Rocky. Cuando escuchó su historia, el viejo Mustang que había vivido una existencia silenciosa y olvidada, supo que tenía
que conocerlo. No se trataba solo de salvar a un caballo. Se trataba de darle a un alma perdida la oportunidad de volver a confiar. Cuando Alice entró al refugio aquel día, sus ojos lo encontraron de inmediato. Rocky estaba en la esquina más alejada, observándola con cautela, sus ojos llenos de recelo. Alice se acercó lentamente, sin movimientos bruscos, sin prisas. Sabía que tomaría tiempo, pero en su mirada vio un destello, algo que aún no podía identificar. ¿Era esperanza? ¿O solo los últimos vestigios de confianza que quedaban en su corazón cansado? El momento era casi irreal. Alice permaneció allí, de pie, en el frío granero, mirando a ese caballo que había sido abandonado por todos los demás. Sintió algo profundo, una conexión indescriptible, como si pudiera sentir su dolor. Rocky la observaba en silencio, su mirada pesada sobre ella mientras se arrodillaba frente a él. Alice no se apresuró. No intentó tocarlo ni acercarse demasiado. Sabía que con caballos como Rocky, la confianza nunca se imponía, se ganaba. El granero estaba helado. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire. Pero Alice no le dio importancia. Había enfrentado situaciones peores en todos sus años rescatando animales. Sabía que el frío no era el enemigo. El verdadero desafío era el corazón roto que tenía frente a ella. Lo vio en sus ojos, la resignación silenciosa, el miedo a volver a ser lastimado. Años de abandono que lo habían marcado de maneras que nadie más podía ver, excepto ella. Rocky permanecía inmóvil, pero su cuerpo estaba tenso. Sus músculos se contraían bajo el peso de los años y su cola se movía con nerviosismo mientras la observaba. Por un momento, pareció debatirse entre huir, alejarse de la desconocida que estaba frente a él. Pero no lo hizo. Alice respiró, profundo, lenta y deliberadamente. Extendió su mano, solo un poco. No lo suficiente para tocarlo, solo lo justo para mostrarle que estaba allí. No intentaba dominarlo, no intentaba forzarlo, solo quería que supiera que no tenía intención de hacerle daño. No estoy aquí para quitarte nada, Rocky, susurró con voz suave y firme. Estoy aquí para ayudarte. Solo necesito que confíes en mí. Las palabras eran simples, pero llevaban peso, llevaban esperanza. Por un largo momento no hubo respuesta. Los ojos de Rocky se entrecerraron apenas. Su respiración era lenta, controlada, como si estuviera evaluando si realmente era segura. Su crin, aún enmarañada y cubierta de suciedad, se movió ligeramente cuando giró la cabeza. Lo suficiente para verla mejor. Alice no se movió. No parpadeó. Sabía que él necesitaba tiempo. No iba a apresurarlo. No existía un remedio rápido para años de abandono y dolor. Pero ya podía verlo. Los pequeños destellos de confianza. Observándolo con paciencia. Está bien, susurró. Los días que siguieron fueron una mezcla de avances y retrocesos. Alice podía ver el cambio en Rocky. Pero cada cambio era delicado. Nada en la curación de un espíritu roto era lineal. Pero cada pequeño paso adelante, por más diminuto que fuera, era una victoria. Había pasado una semana desde la primera vez que Rocky salió del granero. Alice había sido cuidadosa de no presionarlo. Pasaba la mayor parte del tiempo simplemente estando allí, sentada en el borde del pastizal, observándolo desde la distancia. Algunos días, él se acercaba, como si quisiera probar las aguas nuevamente. Otros, se alejaba hasta la esquina más lejana del campo, bajo la sombra de los árboles, perdido en sus pensamientos. Alice nunca lo forzaba. Había aprendido que con caballos como Rocky, obligar una conexión solo profundizaría las cicatrices. Paciencia. Ese era el secreto. Y la confianza tomaría tiempo. Pero no todo era progreso. Rocky, a pesar de sus pequeñas victorias, seguía teniendo momentos de intenso miedo e incertidumbre. Alice había aprendido a leer su lenguaje corporal. Las señales sutiles de estrés en su postura. La forma en que sus músculos se tensaban cada vez que algo lo sobresaltaba. No era una sorpresa. Años de abandono lo habían convertido en un caballo que no confiaba en nadie. Había estado solo demasiado tiempo. Y Alice apenas comenzaba a desentrañar las capas de su pasado. Una tarde, mientras Alice cepillaba su pelaje, notó algo extraño. Rocky estaba inquieto. Sacudía la cabeza. Sus cascos arañaban el suelo con impaciencia.
Al principio, Alice pensó que solo estaba irritado por algo menor. Pero luego se dio cuenta de que era algo más profundo. Rocky estaba agitado. Sus ojos se movían con nerviosismo por el granero. Alice supo en ese instante que no era solo un momento pasajero. Algo lo había alterado, y ella no sabía qué era. El granero estaba en calma. Nada parecía fuera de lugar. Pero Rocky ya no era el caballo tranquilo que había sido minutos antes. Estaba tenso, alerta, como un resorte a punto de romperse. «Oye, amigo, ¿qué pasa?», murmuró Alice, intentando calmarlo con su voz. Pero no funcionó. Rocky seguía inquieto. Su cuerpo estaba rígido por la tensión. Alice supo que tenía que actuar rápido antes de que su ansiedad se descontrolara. Retrocedió lentamente, dándole espacio para moverse. Pero eso no pareció calmarlo. Comenzó a caminar de un lado a otro, sus cascos golpeando el suelo con pasos rápidos y erráticos. Su comportamiento era impredecible. De repente, la puerta del granero rechinó al abrirse. Alice se quedó inmóvil. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Nunca había visto a Rocky reaccionar de esa manera. La puerta se abrió lentamente. Pero fue suficiente. Rocky entró en pánico. Corrió hacia el fondo del granero. Su cuerpo temblaba de miedo. Alice sintió su propio corazón detenerse mientras corría tras él. «Rocky, detente. Está bien», le llamó con urgencia, intentando alcanzarlo antes de que entrara en un estado de pánico mayor. Pero Rocky ya no la escuchaba. El instinto que había sido moldeado por años de miedo y aislamiento había tomado el control. Se lanzó hacia la esquina más lejana del granero. Sus fosas nasales se expandieron mientras respiraba con fuerza, buscando desesperadamente una salida. Alice sintió el terror en su pecho mientras se movía hacia él, pero sabía que no podía perseguirlo. Eso solo lo haría empeorar. Tenía que llegar a él con calma, con cuidado. «Rocky, está bien. Estás a salvo aquí». Su voz era firme, pero cargaba el peso de la situación. Se detuvo a unos pocos pasos de él. Sus brazos colgaban relajados a los lados, su cuerpo. Alice vio el conflicto en su mirada, el deseo de huir, pero también el miedo de aventurarse en lo desconocido. «Está bien, Rocky», susurró Alice con suavidad, retrocediendo para darle espacio. «Estás a salvo aquí». Su voz era calmada. No lo estaba empujando, no lo estaba obligando. «Esta es tu decisión, pero estaré contigo en cada paso». Por un largo momento, Rocky no se movió. Su cuerpo temblaba levemente. Sus orejas se movían en diferentes direcciones. Alice sintió su propio corazón latir más rápido. ¿Estaba listo? ¿Había avanzado lo suficiente para enfrentar el mundo otra vez? ¿O el peso de su pasado lo arrastraría de vuelta a las sombras? Entonces, lentamente, Rocky dio un paso adelante, y luego otro. Sus cascos rasparon contra el suelo mientras avanzaba hacia el campo. Pero no estaba huyendo. Se movía con cautela, la cabeza baja, pero con una confianza silenciosa que antes no tenía. Era como si, por un momento fugaz, se permitiera creer que el mundo podía ser un lugar seguro otra vez. Alice sonrió con ternura, y dio un paso adelante también. Mantuvo la distancia. No quería presionarlo. No quería apresurarlo. Solo lo siguió, a su propio ritmo. Lo observó, mientras se movía con más libertad, cada paso más relajado que el anterior. La visión de Rocky caminando con más soltura, aunque solo fuera por un instante, llenó su corazón de orgullo. Pero entonces, al llegar al final del campo, algo cambió. Alice sintió su corazón acelerarse. Sabía que esto no era el final de la batalla, pero en ese momento, nada más importaba. Estaban avanzando. Juntos. Los días siguientes a este avance fueron una montaña rusa de emociones para Alice. Aún había momentos de duda, de inseguridad, pero ahora había algo nuevo, algo que antes no estaba. Esperanza. Rocky ya no era el Mustang roto que había sido abandonado. Estaba, poco a poco, recuperando la vida que le había sido arrebatada. Alice se quedó en el borde del campo, viéndolo pastar bajo la luz dorada del atardecer.
Su pelaje, aunque aún marcado por el tiempo, brillaba con una promesa de renacimiento. Sus ojos, antes vacíos, ahora tenían fuerza. Reflejaban al caballo que había sido antes de que su espíritu fuera robado por las cicatrices de su pasado. Habían pasado casi 2 meses desde que Alice lo trajo de regreso al refugio, y podía ver la transformación en cada parte de él. Era más fuerte ahora, física y emocionalmente. Y aunque el viaje no había terminado, lo peor había quedado atrás. Pero Alice sabía que la prueba real aún estaba por venir. A medida que los días se volvían más cálidos, comenzó a llevar a Rocky a caminatas más largas. Cada día, un poco más lejos del granero. No lo obligaba. Simplemente caminaba a su lado, dejándolo liderar. Y con cada paso, podía sentirlo. Rocky estaba cambiando. Estaba aprendiendo a confiar de nuevo. El mundo ya no era un lugar aterrador. Era un lugar donde él podía elegir. Esa noche, cuando el sol se hundía en el horizonte, Alice llevó a Rocky al borde del campo. Pero, esta vez, no le estaba ofreciendo solo la libertad del pastizal. Era una prueba para ver cuánto había avanzado, para ver si estaba listo para confiar en el mundo otra vez. Se detuvo a unos metros de él. «Adelante, Rocky», susurró con suavidad. «Es todo tuyo». Por un largo momento, Rocky se quedó inmóvil, su cuerpo relajado, su mirada perdida en las colinas a lo lejos. El viento revolvió su crin, y por un instante, fue como si hubiera regresado a las llanuras, abiertas que alguna vez conoció. Sus fosas nasales se ensancharon al inhalar el aire fresco. Sus orejas se movieron hacia el horizonte distante. Y entonces, como si hubiera tomado su decisión, Rocky dio un paso adelante, y luego otro, y antes de que Alice pudiera siquiera procesarlo, estaba trotando. Sus movimientos seguros, firmes, y luego, corría. El suelo blando bajo sus cascos lo impulsaba, hacia adelante. Alice lo observó con una mezcla de orgullo y asombro. No era solo una simple carrera. Era un símbolo de todo lo que había superado. El caballo que alguna vez fue prisionero de sus propios miedos. Ahora corría libre. Las lágrimas nublaron la visión de Alice mientras lo veía. Sabía que este momento llegaría, pero nada la había preparado para la profundidad de la emoción que sentía. Este era el momento por el que había luchado. Rocky dio la vuelta al campo, su crin ondeando en el viento. Corría más rápido, más fuerte. Ya no era el caballo temeroso que una vez conoció. Estaba vivo, y estaba viviendo bajo sus propios términos. Y mientras Alice lo observaba, lo entendió. Este viaje ya no era sobre salvarlo, era sobre celebrar su libertad. Rocky frenó poco a poco hasta detenerse, giró su cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Alice. Y por primera vez, en lo que pareció una eternidad, Alice vio algo nuevo en su mirada. Gratitud. Alice sonrió caminando hacia él. Extendió su mano lentamente. No lo forzó. Solo le ofreció la elección. Y Rocky dio un paso hacia ella.